Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y llenos de preguntas. Como habrán visto en el título, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, y que ahora mismo está haciendo eco en todas las redes sociales, es la supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que, ojo, habría terminado con Kerem herido. Sí, han oído bien, herido. Esto es algo que nadie se esperaba, y por eso, en este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, las informaciones que han salido a la luz, los rumores que circulan y por supuesto trataremos de entender qué pudo haber pasado entre estas dos estrellas que hasta hace poco parecían una de las parejas más sólidas y queridas del panorama. Así que pónganse cómodos porque esto se pone intenso. Y antes de empezar con todo el lío, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles todo esto. Bien, vayamos directo al grano porque la noticia es fuerte. Los rumores comenzaron a saltar como pólvora hace apenas unas horas, y desde entonces, la especulación ha sido salvaje. Al principio, todo eran murmullos en foros y comentarios sueltos en redes sociales. Pero la cosa se puso seria cuando algunos medios de comunicación turcos, que suelen tener fuentes bastante fiables, empezaron a reportar la supuesta disputa. La información inicial, y aquí es donde la cosa se complica, es bastante vaga. Se habla de una discusión acalorada, de un enfrentamiento verbal que supuestamente subió de tono, y como resultado, Kerem Bürsin habría sufrido alguna herida. La naturaleza de esta herida no está del todo clara. Algunos mencionan un golpe, otros hablan de un rasguño, incluso se ha especulado con alguna caída. Lo que sí parece ser un punto en común en las primeras informaciones es que la pelea habría tenido lugar en un lugar privado, lo que dificulta obtener detalles precisos y pruebas concretas. Ahora, ¿quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, ellos saltaron a la fama mundial, especialmente para nosotros en Latinoamérica, gracias a su aclamada serie Senkalkam. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y rápidamente se convirtieron en pareja en la vida real. Su relación acaparó portadas, revolucionó las redes sociales y se convirtió en un referente de amor y complicidad para muchos fans. Eran la pareja perfecta, la que todos admiraban. Por eso, la noticia de una posible pelea, y mucho menos una que termine con heridas, es tan impactante. Es como si el cuento de hadas se hubiera resquebrajado un poquito, ¿no creen? Lo primero que debemos hacer al escuchar este tipo de noticias es mantener la calma y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. A menudo los medios, en su afán por captar la atención, pueden magnificar o incluso inventar detalles. Sin embargo, la constancia de algunos reportes, y el silencio que ha habido por parte de ambos artistas hasta ahora, alimenta la intriga. Por lo que hemos podido recopilar, la discusión habría ocurrido hace unos días, y la noticia de la supuesta herida de Kerem se filtró posteriormente. Hay quienes sugieren que la pelea podría estar relacionada con diferencias personales, quizás temas de pareja, estrés laboral, o incluso malentendidos. Otros, más maliciosos, ya están hablando de terceras personas o de presiones externas. Pero, insisto, estos son solo especulaciones. Lo cierto es que tras los primeros rumores, ha habido un silencio sepulcral por parte de Kerem y Hande. Ni ellos ni sus representantes han emitido ninguna declaración oficial. Este silencio, como suele ocurrir en estos casos, ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones. Algunos lo ven como una confirmación tácita de que algo sucedió, mientras que otros piensan que simplemente están manejando la situación de forma privada, sin querer dar pábulo a chismes. Es un dilema, ¿verdad? Porque si no dicen nada, se alimenta el misterio, y si dicen algo, quizás no sea lo que todos esperan escuchar. Hemos visto en las redes sociales cómo los fans están divididos. Unos defienden a ultranza a sus ídolos, pidiendo respeto y que no se invada su privacidad. Otros, por el contrario, están ansiosos por saber la verdad, por obtener todos los detalles, por desentrañar este supuesto misterio. Y es que cuando uno sigue de cerca la vida de figuras públicas, es inevitable sentir cierta curiosidad, aunque siempre debemos recordar que tienen derecho a su espacio personal. Intentando recopilar la información más concreta que ha salido a la luz, algunos informantes cercanos a la pareja habrían mencionado que la discusión tuvo lugar en la casa de uno de ellos. Se habla de un té.
tono muy elevado de gritos y que en un momento dado, en medio de la acalorada confrontación, Kerem se habría herido. Las versiones más detalladas apuntan a que la herida sería leve, algo superficial, pero que la preocupación, sobre todo por parte de Hande, fue considerable. Sin embargo, la falta de imágenes de confirmaciones oficiales hace que todo esto flote en el aire, como un rumor persistente que se niega a desaparecer. ¿Podría ser todo un montaje? Es una pregunta que muchos se hacen. En el mundo del espectáculo, a veces, las polémicas se utilizan para generar interés, para mantener a la audiencia enganchada. Pero en el caso de Kerem y Hande, que son figuras tan queridas y respetadas, una noticia así sería bastante arriesgada si no fuera cierta. Además, la supuesta herida de Kerem le daría un tinte dramático que, si fuera falso, podría tener consecuencias negativas para su imagen. Otra vertiente de la especulación gira en torno a su relación. A pesar de que públicamente se mostraban muy unidos, los rumores de crisis siempre han existido, como ocurre con la mayoría de las parejas famosas. ¿Podría ser que esta discusión sea el reflejo de problemas más profundos? Es posible, pero de nuevo sin información sólida, solo podemos especular. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha puesto un foco de atención enorme sobre ellos, algo que quizás no deseaban. Hemos buscado en las redes sociales de ambos, en sus últimas publicaciones, en sus stories, pero no hay nada que sugiera un problema. Sus perfiles siguen mostrando la imagen que suelen proyectar, profesionales, felices, disfrutando de sus vidas. Esto podría ser interpretado de dos maneras, o que están logrando mantener la calma y la normalidad a pesar de lo sucedido, o que la noticia es completamente falsa y están actuando como si nada hubiera pasado, ignorando los rumores. Lo que sí hemos observado es un aumento considerable en la actividad de los fans y de los medios de comunicación que cubren el entretenimiento turco. Todos están buscando la más mínima pista, el más mínimo detalle que pueda arrojar luz sobre este supuesto incidente. Se están revisando entrevistas antiguas, se están analizando las interacciones recientes entre ellos, se están buscando declaraciones de amigos o allegados. Es una verdadera cacería de información. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la prudencia. Si bien es natural sentir curiosidad, es fundamental recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. Merecen respeto y privacidad, y no deberíamos contribuir a la difusión de rumores infundados o a la creación de un circo mediático a su alrededor. Si realmente ocurrió algo, serán ellos quienes decidan compartirlo con su público cuando y como quieran. En resumen, la noticia sobre Kerem Bürsin herido tras una supuesta pelea con Hande Erçel es, hasta el momento, un cúmulo de rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados ni de sus representantes. Los medios turcos han reportado la información, pero los detalles son vagos y contradictorios. La falta de declaraciones oficiales ha alimentado aún más la intriga y el debate entre los fans. Lo único seguro es que esta noticia ha causado un gran revuelo y mantiene a todos expectantes ante cualquier novedad. Agradecemos de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que hemos intentado ofrecerles un panorama lo más completo posible, basándonos en la información disponible y sobre todo con una dosis de prudencia y respeto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O consideran que es solo un invento más para generar polémica? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber qué opinan. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también estén al tanto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Son ustedes la razón por la que hacemos todo esto. Hasta la próxima.